¿Has escuchado que perdonar es para los débiles? Mucha gente piensa así. Pero, ¿sabías que eso está completamente equivocado? De hecho, perdonar es sumamente poderoso. Vamos a explorar un misterio muy conocido, que escribió Jesús en el suelo. Este simple acto puede cambiar completamente tu vida. Quédate conmigo y descubre cómo liberar el poder de la verdadera justicia y compasión todos los días. No te pierdas esta revelación. Imagina a Jesús en una situación complicada. Unos líderes religiosos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio frente a todos. Querían apedrearla, siguiendo la ley antigua. Era una trampa. Si Jesús decía sí, desafiaba la ley romana; si decía no, iba en contra de la ley de Moisés. ¿Cómo salió de esta situación? Jesús simplemente se inclinó y comenzó a escribir en el suelo, como si no hubiera escuchado nada. Sabía qué hacer, incluso cuando intentaban atraparlo. Este gesto fue una forma sabia de manejar la difícil situación. Jesús hizo algo realmente interesante que podría parecernos extraño hoy en día. Cuando los líderes religiosos llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y la pusieron delante de él, queriendo apedrearla según la ley de Moisés, Jesús no reaccionó de inmediato. Se inclinó y comenzó a escribir en el suelo con su dedo. Esto no solo fue para demostrar que tenía autoridad sobre la ley, sino también para enfatizar el valor del perdón y el arrepentimiento. Los fariseos intentaban atrapar a Jesús en una trampa, querían ponerlo a prueba y acusarlo. Jesús lo sabía. Levantó la mirada y dijo: «El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra». Luego volvió a inclinarse y continuó escribiendo en el suelo. Al escuchar estas palabras, los acusadores comenzaron a salir uno por uno, empezando por los más ancianos, hasta que todos se dispersaron. Solo quedaron Jesús y la mujer en medio de la multitud. Jesús se levantó y preguntó a la mujer dónde estaban sus acusadores. Ella respondió que ya no quedaba nadie. Entonces Jesús dijo: «Yo tampoco te condeno. Ve, y de ahora en adelante no peques más». Este momento fue muy poderoso porque mostró no solo la compasión y el perdón de Jesús, sino también cómo confrontó la hipocresía de los fariseos. Utilizó este episodio para enseñar la importancia de mirar nuestros propios pecados antes de juzgar a los demás, y cómo el amor y la misericordia deben guiar nuestras acciones. Las palabras de Jesús a la mujer no solo revelaron compasión y perdón, sino que también la animaron a cambiar de vida. ¿Alguna vez te has preguntado qué escribía Jesús en el suelo? A pesar de saber que los líderes religiosos estaban conspirando contra él, Jesús se inclinó y escribió algo probablemente relacionado con el Antiguo Testamento. Durante su ministerio, a menudo enseñaba basándose en las escrituras judías. Jesús demostró su divinidad de varias maneras, desafiando las creencias de los fariseos y escribas. Aunque nunca se proclamó directamente como Dios, sus acciones, enseñanzas y el cumplimiento de las profecías estaban en perfecta consonancia con los atributos divinos. Realizó milagros que revelaron el poder de Dios y enseñó con una autoridad única, a diferencia de los escribas que se apoyaban en enseñanzas de otros rabinos o fuentes. El acto de perdonar pecados era algo que Jesús practicaba con frecuencia. Según la tradición judía, solo Dios tenía ese poder, por lo que cada vez que Jesús perdonaba, no solo mostraba misericordia, sino que también afirmaba su autoridad divina directa. Para los fariseos, esto se consideraba una blasfemia. Los líderes religiosos, debido a su arrogancia y rigidez en las leyes, no lograron darse cuenta de esto. Cuando Jesús escribió en el suelo, podemos relacionar este acto con eventos del Antiguo Testamento, como la historia del becerro de oro. Moisés, frustrado por la impaciencia del pueblo, rompió las tablas de los 10 mandamientos. Más tarde, intercedió por el pueblo y Dios renovó la alianza con un nuevo conjunto de mandamientos. De manera similar, cuando Jesús escribió en el suelo en Juan 8, estaba resaltando las limitaciones en la aplicación de las leyes, un tema central en sus enseñanzas. No rechazó la ley, sino que la cumplió y amplió su significado, enseñando que seguir solo la letra de la ley no era suficiente para agradar a Dios o vivir correctamente. Algunos sugieren que Jesús podría haber escrito los pecados de los acusadores en el suelo, lo que explicaría por qué este gesto fue tan significativo. Esto nos lleva a reflexionar sobre las palabras del profeta Jeremías: «Oh Señor, esperanza de Israel,
todos los que te abandonan serán avergonzados. Los que se apartan de ti serán registrados en la tierra porque abandonaron al Señor, la fuente de agua viva. Jeremías 5 y 13. Este capítulo combina profecías, advertencias y reflexiones del profeta Jeremías. En Judá, hubo pecados graves contra Dios, tan profundos que, según la descripción bíblica, debían ser grabados con hierro o diamante. Esta marca profunda indica que el pecado no era superficial, sino que estaba arraigado profundamente en sus corazones y en la sociedad. Continuaron cayendo en el pecado repetidamente porque confiaban en sus propias fuerzas en lugar de confiar en Dios. Esta historia está relacionada con el mensaje de Jesús al escribir en el suelo. El profeta Jeremías sigue hablando sobre aquellos que confían en el hombre y se apartan de Dios, comparándolos con las plantas del desierto que luchan por sobrevivir. En contraste, aquellos que confían en Dios son bendecidos como árboles plantados junto a las aguas, que permanecen vivos incluso en tiempos difíciles. Un punto crucial de este capítulo es cuando Jeremías reflexiona sobre la naturaleza engañosa y profundamente corrupta del corazón humano. Él enfatiza que Dios, el conocedor de los corazones, es el juez supremo de las acciones e intenciones humanas. De manera similar, Jesús está consciente de los acusadores. Después de escribir en el suelo, Jesús desafió a los fariseos y escribas con las palabras: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. En ese momento, se encontraron incapaces de sostener sus convicciones. Esto nos lleva a considerar si lo que Jesús escribió en la tierra pudo haber revelado los pensamientos ocultos en sus corazones, o incluso sus nombres. Este episodio nos conecta profundamente con el libro de Jeremías, especialmente con el motivo por el cual Jesús escribió en el suelo. Según Jeremías 5 y 13, Dios es reconocido como la fuente suprema de esperanza y estabilidad para Israel y su pueblo. Esto indica que la verdadera seguridad y esperanza solo se encuentran en Dios. Sin embargo, el verso también advierte que aquellos que abandonan o se alejan de Dios enfrentarán consecuencias severas y vergüenza. No solo se sentirán avergonzados, sino que también experimentarán una profunda sensación de pérdida y fracaso por alejarse de la verdadera fuente de vida y bienestar. Los escribas y fariseos sintieron exactamente esto cuando Jesús desafió a aquellos sin pecado a lanzar la primera piedra. El aspecto más revelador de este evento es la frase que sugiere que sus nombres serían escritos en el polvo, simbolizando a aquellos que rechazan a Dios. Esto indica que Jesús podría haber escrito los nombres de los acusadores en el suelo, marcándolos como aquellos que lo rechazaron como el Mesías. En tiempos antiguos, escribir algo en el polvo o la arena significaba que no era permanente, podría borrarse o desaparecer fácilmente, a diferencia de algo escrito en un medio más duradero como un libro o tablas de piedra. La implicación aquí es clara: aquellos que rechazan a Dios no tendrán un futuro estable o sostenible. Jeremías se refiere a Dios como la fuente de agua viva, una metáfora poderosa que muestra que Dios es esencial para nuestra vida espiritual, así como el agua lo es para nuestra vida física. Antes del incidente con la mujer sorprendida en adulterio, Jesús aprovechó un momento de enseñanza en el templo durante los últimos días de la fiesta de los tabernáculos para transmitir un mensaje profundo y desafiante. Se proclamó como el agua viva, una afirmación difícil para muchos presentes, especialmente los escribas y fariseos que estaban dedicados a la ley y ya lo habían rechazado. En el corazón del templo, Jesús retomó la discusión sobre la ley de Moisés, exponiendo la contradicción en las actitudes de los líderes religiosos. Preguntó: ¿por qué intentan matarme? Esto destacó la hipocresía de sus acusadores. Continuó desafiándolos, cuestionando por qué permitían la circuncisión en sábado para no quebrantar la ley de Moisés, pero se enojaban cuando él sanaba completamente a alguien en sábado. Este interrogatorio no solo reveló la inconsistencia en sus creencias, sino que también reforzó la autoridad y el poder de Jesús para interpretar la ley de manera más profunda y compasiva. Esta enseñanza en el templo, momentos antes de la situación con la mujer, enfatiza el papel fundamental de Jesús como la fuente de renovación y vida, desafiando interpretaciones estrictas de la ley e invitando a todos a una comprensión más elevada de la gracia divina. Aunque hay debates sobre lo que exactamente Jesús escribió en el suelo, algunas teorías sugieren que podría haber enumerado los pecados de los líderes judíos presentes en el lugar. Otra interpretación es que, dado el contexto del adulterio de la mujer, Jesús podría haberse agachado para preservar su dignidad, evitando mirar directamente a una mujer sin ropa.
Sin embargo, el foco central del pasaje no está en lo que Jesús escribió, sino en exponer la hipocresía de aquellos que juzgan a otros en el último y más significativo día de la fiesta. Jesús se levantó y declaró con voz fuerte: «El que tenga sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva». Estas palabras no solo reafirman a Jesús como la fuente de la vida eterna, sino que también destacan su invitación abierta a todos para encontrar en él verdadera satisfacción y renovación espiritual, contrastando con las prácticas legales restrictivas e interpretaciones de los líderes religiosos de aquel tiempo. En Juan 7, 37-38, Jesús habla del Espíritu, refiriéndose a él como el agua viva, la fuente de vida prometida para aquellos que creen en él. Estas palabras provocaron divisiones en la multitud, llevando a muchos a dispersarse por diferentes caminos. La conexión de estos versículos con el episodio de la mujer adúltera es significativa, ya que ambos eventos destacan el conflicto continuo entre Jesús y los líderes religiosos sobre la interpretación y aplicación de la ley de Moisés. Al traer a la mujer ante Jesús, los líderes religiosos estaban probándolo, queriendo ver cómo respondería. Fue otra oportunidad para que Jesús expusiera la hipocresía y las limitaciones de ellos en la aplicación de la ley. Según Levítico 8 y 10, tanto el hombre como la mujer involucrados en adulterio debían ser condenados a muerte. Sin embargo, los fariseos, en su rigidez al seguir la ley, solo trajeron a la mujer delante de Jesús y la multitud, ignorando al hombre involucrado, revelando así su hipocresía y fallas. Este incidente ocurrió durante la fiesta de los tabernáculos, una celebración en Jerusalén. Fue en el templo, durante esta festividad, que Jesús escribió en el suelo. Los líderes judíos continuamente buscaban formas de perjudicar a Jesús, negándose a creer en él como el Hijo de Dios. Por eso, Jesús tuvo que actuar con cautela, viajando discretamente por Galilea hasta llegar a Jerusalén para la fiesta. Durante la fiesta de los tabernáculos, se llevaban a cabo varias ceremonias en el templo de Jerusalén, incluyendo la ceremonia del agua, que simbolizaba la oración por la lluvia crucial para la agricultura. En este contexto ritualístico, el agua se recogía del estanque de Siloé y se vertía sobre el altar del templo. Mientras enseñaba en el templo, Jesús se proclamó como el agua viva, la verdadera fuente de vida, lo cual provocó la ira de los fariseos. Desafiaron su interpretación de las Escrituras y cuestionaron su autoridad, comparándolo con otros rabinos más tradicionales. Sin embargo, aunque Jesús era un rabino y maestro, adoptaba métodos únicos en su enseñanza. Escribir en el suelo era una forma efectiva de comunicar un mensaje relevante y comprensible, especialmente para los líderes religiosos versados en las escrituras hebreas del Antiguo Testamento y sus aplicaciones prácticas. Así como en el Sermón del Monte, donde Jesús a menudo se refería a las leyes del Antiguo Testamento y ofrecía interpretaciones profundas, también utilizaba parábolas para transmitir enseñanzas espirituales y morales. Además, frecuentemente respondía preguntas con preguntas, fomentando un pensamiento más profundo. Estas técnicas eran comunes entre los rabinos, quienes a veces utilizaban objetos físicos o acciones para enseñar. Al comparar esto con la acción de Jesús de escribir en el suelo, podemos entender que también fue un método de enseñanza. Se basó en la ley de Moisés, que los fariseos afirmaban seguir estrictamente, para exponer su hipocresía y mostrar la necesidad de una interpretación de la ley que reflejara la gracia y la justicia de Dios. Otro aspecto notable de la acción de Jesús al escribir en el suelo fue su inicial silencio ante los cuestionamientos de los líderes religiosos sobre el destino de la mujer adúltera. Este silencio fue un método de enseñanza efectivo, seguido por una acción simbólica que enfatizó su punto de vista. La acción de Jesús no solo creó una pausa dramática, sino que también intensificó la tensión, llamando aún más la atención hacia el mensaje que estaba transmitiendo. Este efecto dramático aumentó el impacto de sus palabras posteriores. Es importante señalar que los rabinos a menudo enseñaban haciendo referencia a la autoridad de las Escrituras, especialmente a las leyes de Moisés, al igual que los líderes religiosos de aquel tiempo. La técnica de enseñanza de Jesús resaltó no solo su habilidad única como maestro, sino que también desafió las interpretaciones y prácticas tradicionales de estos líderes, estimulando una reflexión más profunda sobre la ley y su verdadero propósito. Sin embargo, Jesús enseñaba con autoridad propia, comenzando sus declaraciones con «pero yo les digo». Esto demostraba una autoridad directa y personal,
a menudo diferente a la que sus oyentes estaban acostumbrados. Un ejemplo notable de esta aproximación fue cuando Jesús escribió en el suelo, un método que utilizó para conectar o aludir al Antiguo Testamento, a las leyes de Moisés y a las palabras de Jeremías. Esta técnica, conocida como remez en hebreo, significa sugerencia o pista, usada para interpretar textos religiosos. Esta historia nos enseña valiosas lecciones sobre los peligros de la autosuficiencia y la verdadera naturaleza de la justicia, lecciones que aún son relevantes hoy. Al enfrentar la autosuficiencia de los fariseos y escribas al traer a una mujer adúltera delante de Jesús, ilustra claramente la importancia de evaluarnos a nosotros mismos antes de juzgar a los demás, evitando sentimientos de superioridad moral. También nos recuerda que todos tenemos nuestras propias fallas. La cuestión de la justicia selectiva y la hipocresía también se destaca, ya que los acusadores se enfocaron solo en el pecado de la mujer, ignorando convenientemente al hombre involucrado en el adulterio que no fue llevado ante la justicia. La forma en que Jesús abordó estos problemas resalta su perspectiva única sobre la ley y la justicia, desafiando las normas establecidas y promoviendo una comprensión más profunda y compasiva de la ley divina. Esta justicia selectiva subraya la hipocresía de los acusadores y nos recuerda que la verdadera justicia va más allá de simplemente castigar las transgresiones, también abarca la equidad y la integridad en nuestras vidas. Esto nos anima a buscar la justicia y a no permitir que nuestros prejuicios influyan en nuestro juicio. Jesús muestra habilidosamente el equilibrio entre justicia y misericordia, sin descartar la ley, sino aportando una comprensión más profunda de la justicia que incorpora compasión. Este enfoque es esencial en el mundo actual, donde se trata no solo de mantener reglas y leyes, sino también de actuar con comprensión y compasión cuando es necesario. La importancia de la compasión y el perdón se enfatiza cuando, después de que los acusadores se van, Jesús se dirige a la mujer con empatía, diciendo, «Ni yo te condeno, vete y no peques más», Juan 8 y 11. Esto destaca el valor del perdón. Jesús no aprueba sus acciones, pero ofrece la oportunidad de cambiar su vida. El arrepentimiento es una lección crucial sobre mostrar compasión y ofrecer segundas oportunidades, en lugar de condenar a otros por sus errores. La historia nos lleva a reflexionar sobre nuestros propios pecados, así como los acusadores reconocieron sus propias imperfecciones. Es un recordatorio de que todos necesitamos la gracia y debemos extenderla a los demás, eligiendo la reconciliación en lugar de la condena. Jesús ejemplifica el deseo de restaurar en lugar de condenar, promoviendo una visión de justicia que es tanto transformadora como redentora. Este mensaje nos desafía a reconsiderar cómo aplicamos nuestros propios principios de justicia y misericordia en nuestras interacciones diarias. Es crucial enfatizar la curación y la restauración en nuestras relaciones, en lugar de castigar o excluir a otros. Las palabras de Jesús a la mujer, «Vete y no peques más», nos recuerdan que el perdón es una invitación al cambio, un compromiso con una vida de integridad y justicia. Como cristianos, estamos llamados a ser ministros de reconciliación, reflejando el deseo de Dios de restaurar a las personas a una relación correcta con Él. Esto incluye mostrar a los demás la misma gracia y perdón que hemos recibido. Este enfoque está alineado con el mensaje más amplio del Evangelio, como se expresa en Juan 3 y 17, que afirma que Dios envió a Jesús no para condenar al mundo, sino para salvarlo. El encuentro de Jesús con la mujer adúltera ilustra la verdad de la gracia de la salvación y la posibilidad de una nueva vida en Cristo. Al tratar con ella y escribir en el suelo, Jesús enseña sobre los peligros del juicio precipitado, la importancia de la compasión y el perdón, y el llamado a la transformación personal. Es una lección atemporal sobre cómo tratamos a los demás con justicia, misericordia y gracia, al tiempo que reconocemos nuestra propia necesidad de lo mismo. Esta narrativa nos desafía a reflexionar sobre cómo aplicamos la justicia divina en nuestra vida diaria, fomentando una cultura de reconciliación y restauración. ¿Te ha gustado la reflexión sobre la manera en que Jesús equilibra justicia y misericordia en la historia de la mujer adúltera? Si es así, dale me gusta a este vídeo y suscríbete al canal para más contenido que explora los mensajes transformadores del Evangelio y cómo aplicarlos en nuestra vida cotidiana. Juntos, podemos seguir creciendo en fe y comprensión.